Muchas gracias, presidente. Señores congresistas, por su intermedio mi saludo, presidente, por esta larga jornada que nos ha tomado 5 días de compromiso con el país. Con el cariño, la fortaleza y el compromiso que me influye mi región, La Libertad, mi tierra, Sánchez Carrión, mi natal Huamachuco, les agradezco a todos ustedes sus intervenciones, que obligatoriamente debo tomar en cuenta. Permítame, por tanto, presidente, aclarar algunas dudas sobre el informe final. Es importante describir el marco teórico general aplicable, porque tenemos que entender perfectamente qué es lo que hemos hecho para poder tomar la decisión que el país necesita. Las comisiones investigadoras tienen por objeto, en representación de los ciudadanos, controlar el manejo de los recursos y las decisiones de gobierno de los altos funcionarios. La principal consecuencia de este control, presidente, cuando se detecta una infracción constitucional cometida por un alto funcionario, consiste en recomendar su enjuiciamiento político, que corresponde realizar solamente al Congreso de la República. Es por eso, presidente, que este deviene en su principal objetivo. Si durante la investigación, presidente, que es como efectivamente ha ocurrido en este caso, investigando el asunto de interés público, se encuentran indicios de la comisión de delitos y el reglamento es absolutamente claro en este sentido, se deriva entonces los hallazgos al Ministerio Público. En ese sentido, la crítica, imagino, no es malintencionada, sobre una supuesta ineficiencia del Congreso para hallar responsabilidades penales, es una clara evidencia, presidente, del desconocimiento, o tal vez, ya pensando mal, una intención subalterna. La medición de la eficiencia en la persecución del delito corresponde efectuarse respecto del desempeño del Ministerio Público, presidente, no del Congreso. Nosotros de forma alguna sustituimos el trabajo del Ministerio Público. En ese contexto, es pertinente reiterar que el mandato de la Comisión está referido a identificar infracciones penales cometidas por funcionarios públicos con ocasión de las obras, proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y sus consorciados peruanos. En base al marco antes expuesto, la Comisión, en líneas generales, ha trabajado de la siguiente manera. Conforme al mandato indicado, se seleccionaron los proyectos más importantes. No fue al azar, no fue al antojo. De esos 41 proyectos que hay, que válidamente, por ejemplo, mis colegas de Ancash reclaman, ¿por qué no estuvieron? Proyectos que también están manchados por corrupción y que tienen a sus autoridades en prisión en este momento, es pertinente explicarles que se utilizó una matriz de priorización, criterios que están explicados en el informe, en atención a que era imposible material y temporalmente que pudiésemos abocarnos a investigar los 41 proyectos. 11 ya fue un desafío bastante grande que implicó un compromiso enorme por parte de los miembros. Luego de esa priorización se procedió a solicitar información. ¿A quiénes? A las entidades públicas, a los privados involucrados con cada proyecto. ¿Qué información hemos pedido? Desde el expediente de contratación hasta los laudos arbitrales que se hubieran emitido al respecto, la cual, una vez recibida, era clasificada, digitalizada y archivada. El acervo, colegas, está, y como debe ser, a su servicio. Una segunda etapa importante del proceso de investigación consistió en identificar hechos relevantes. Relevantes no por importantes, no por valiosos, relevantes porque evidenciaban defectos en ese proyecto. Defectos que podían significar situaciones relacionadas a actos irregulares. Por ejemplo, modificación de las condiciones en base a las cuales se convocó a un concurso público en beneficio ¿de quién? De la concesionaria. ¿De quién? De los ricos. ¿De quién? De los que siempre han manejado nuestro país. Una vez determinados los hechos relevantes, se procedió a identificar a los principales involucrados, esto es, a los funcionarios públicos y los privados que tuvieron decisiones
que tuvieron participación en la realización de ese hecho relevante. A continuación, respecto de los principales involucrados y con una motivación en una sesión donde todos participamos, todos los miembros, debatimos y votamos, se procedió a levantar el secreto bancario, la reserva tributaria, la reserva bursátil, se pidió información registral integral, es decir, de todos los registros de bienes, empresas, asociaciones, entre otros. La información más importante que ha recibido la Comisión ha sido la información tributaria y la bancaria. Por ejemplo, sin la información tributaria no hubiéramos conocido un hecho relevante, esto es, que el día en el cual se reunieron el expresidente Humala, Luis Mameri, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, ese mismo día el grupo Odebrecht formalizó la compra de Kuntur Transportadora de Gas. Sin esa información se tenía por cierto que la compra-venta se hizo probablemente de manera simulada, nada menos que a través de bolsa 3 meses después. Es decir, presidente, con esto le tengo que decir que no hemos hecho una imputación o una recomendación de imputación al azar o por sospecha. Hemos tenido que vincular hechos a determinados movimientos. La sola sospecha, presidente, y tratar de vincular a hechos delictivos solo por sospecha llevaría más caos, más anarquía y más abuso. Y vamos a defender el Estado de Derecho como corresponde para defender así también la democracia. También se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se tuvo incluso que apelar a una segunda instancia después de una primera denegatoria del juez penal. La Sala Superior, presidente, concedió el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero las empresas de telecomunicaciones no cooperaron. Dijeron que habían eliminado la información, que ya no la tenían, lo cual no es cierto, presidente. Este es solamente uno de los obstáculos que tuvo la comisión para poder trabajar. Entonces, presentamos un proyecto para fortalecer la labor de las comisiones investigadoras, para que esto incluyera la facultad de solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Lamentamos decir que los principales opositores fueron las bancadas de izquierda, entre ellos una colega que no está presente, me voy a abstener de mencionarla. El proyecto no prosperó, incluso hablaron de que estábamos planteando un proyecto para chuponear. Ignorancia o tal vez complicidad para que no se sepa la verdad. Sin embargo, ahora, después de no haber dado facilidades, exigen resultados, exigen eficiencia, coherencia pedimos, presidente, y ojalá la tuviéramos en cada uno de nuestros actos. Con relación a las diligencias de toma de declaración, de toma de testimonio, se citó a veces 1, 2, 3, y hemos llegado a citar hasta 5 veces a determinados personajes que participaron en estos proyectos. Si no se pudo eso por tiempo, se les envió un pliego de preguntas a las personas involucradas o no a los hechos investigados. Incluso, presidente, se solicitó la actuación de declaraciones en el extranjero, anexando pliegos interrogatorios. Esto, presidente, se hizo a través de la Fiscalía en reiterados oficios. Enviamos pliegos interrogatorios para que se pregunte a Odebrecht, para que se pregunte a Barata, para que se pregunte a otros involucrados. Por supuesto, la Fiscalía tampoco colaboró para enviar nuestros interrogatorios. Iniciamos también procesos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese proceso, presidente, se ha quedado en camino y esperamos que las siguientes comisiones investigadoras que se conformen concreten que efectivamente haya cooperación internacional para que podamos, como poder que hace control político, acceder a información relevante e importante. No critiquemos tan alegremente. No de pronto nos vistamos de una moral y una rigurosidad que no hemos mantenido a lo largo de la investigación. Investiguemos, el Perú lo necesita. Con respecto a la no inclusión de la señora Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no se encuentra presente
en las obras o proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y peruanos que hemos identificado. Hubiera esperado escuchar, presidente, que a lo largo del reiterado reclamo de por qué no está presente, hubiesen dicho a cuál proyecto está vinculada, cuál ha sido la decisión que tomó, cómo participó, fue árbitro, fue supervisora, fue ministra, conformó parte de un consejo directivo de Proinversión, de un comité de licitación, de un comité de adjudicación. ¿Cómo participó? ¿Fue abogada tal vez de algún gran bufet que apoyó determinadas decisiones de gobierno? Si alguien tiene esta evidencia, presidente, yo habría agradecido, y todavía se puede agradecer, que la vincule, pero que no la vincule solamente por discurso. Este es un informe serio. Nosotros no hemos venido al Parlamento, y nadie, espero, ha venido al Parlamento para jugar a la sospecha. Tenemos que aprender a ser serios también y sobre todo cuando queremos imputar una responsabilidad. No hemos hallado indicios de su participación. Ninguno de los integrantes de la comisión, tampoco mi colega del Frente Amplio, ha sugerido o planteado que se vote alguna imputación en su contra, en alguno de los proyectos que nosotros hemos analizado. Asimismo, cuando se presentó ante la comisión, estuvieron presentes los representantes de todas las bancadas y todos tuvieron la oportunidad de preguntar. Todos, presidente, sin ningún tipo de limitación. Reitero, no hemos hallado indicios de su participación, de la misma forma que tampoco hemos identificado en dichos proyectos a Julio Guzmán, a Verónica Mendoza, a Lourdes Flores o a otro político. Podríamos sospechar que a lo mejor actuaron para apoyar, hicieron algún tipo de gestión, tal vez, pero la sospecha sola no basta, presidente. Esto no quiere decir que las personas no identificadas en la investigación sean ajenas por completo al proyecto investigado. No, no significa eso, sino que hasta donde hemos investigado no hemos hallado indicios de participación irregular de las personas en cuestión. Por otro lado, presidente, hay algo muy importante a tener en cuenta. La investigación que realizan las comisiones investigadoras no tiene naturaleza jurisdiccional, es decir, no son definitivas. Lo que sí es definitivo, presidente, son las decisiones que se toman a través del Ministerio Público y del Poder Judicial. En tal sentido, aquellos colegas que afirman equivocadamente que hay un blindaje están incurriendo, por lo menos, en un error. Le hacen juego, presidente, de acá lo delicado. ¿Por qué no podemos aceptar esto? ¿Por qué no podemos aceptar debilitamiento de la democracia? Porque le hacen el juego a quienes no respetan la ley. Y como estamos acostumbrados a violarla cuando se nos da la gana, nos parece que es sencillo, pues, y que podemos vulnerarla. Presidente, nosotros no lo hemos permitido y no lo vamos a permitir mientras estemos acá cumpliendo el mandato del pueblo. Estamos obligados a respetar la Constitución y a respetar la ley. Le hacen el juego, decía, a quienes no respetan la ley, a quienes no les interesa fortalecer las instituciones. Seguramente, presidente, como lo acabo de decir y lo reitero, porque no creen en la democracia. Y sobre todo, violentan su compromiso con los peruanos e incrementan los niveles de irracionalidad y de odio en los cuales estamos sobreviviendo. Me extraña, presidente, un tanto la conducta de mis colegas de las bancadas de la izquierda. Bancadas que tienen una extracción social y tienen altas calificaciones académicas o de experiencia en gestión. Pertenecen a una privilegiada clase profesional, empresarial o social. Eso quiere decir, por lo tanto, presidente, que tienen clarísimo lo que acabo de precisar. Y sin embargo me pregunto, ¿por qué insisten en algo que no corresponde? ¿Por qué, presidente? ¿Por qué el congresista, mi colega, y a quien le reafirmo mi respeto, el congresista Morales, que ha sido integrante de la comisión investigadora, por un lado, pide ampliar en la comisión las facultades para investigar aportes en campaña
y por otro, sin que se hayan ampliado esas facultades, desarrolla el tema repitiendo en su documento lo que se ha publicado en redes, lo que han dicho los delincuentes brasileños, que yo quisiera tener respuestas a este tipo de preguntas, porque me preocupa, presidente, el desdén por los principios del sistema democrático. Es un lastre del cual debemos liberarnos. Con respecto al expresidente Alan García. Alan García, según las encuestas, es impopular, según las encuestas. Muchos quieren que se le acuse y se le señale como responsable de infracciones penales. Llamó a la prudencia, presidente, a los ciudadanos. El Congreso no puede suplir la tarea que corresponde al Ministerio Público. La función de investigar los delitos es privativa de esa entidad. En ese sentido, la afirmación de un colega sobre la existencia de pruebas que acreditan la culpabilidad del expresidente García, que todos conocemos y las cuales se mostrarían en las publicaciones periodísticas, nos motiva los siguientes comentarios. Si fuera cierto, entonces, presidente, me preocupo y me preocupo mucho, porque tendríamos un serio problema con el Ministerio Público, ya que no estaría cumpliendo sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, cuando por ese motivo se presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, los que hablan de evidencia cierta se opusieron al juicio político. Usted especialmente debe recordarlo muy bien. Evidencia cierta se opusieron al juicio político. Usted especialmente debe recordarlo muy bien. ¿Qué es lo que realmente quieren entonces? ¿Una vara para uno, otra vara para otro, de acuerdo al color de la persona que tengo al frente? ¿Tengo rigor o no tengo rigor? De acuerdo al color del que tengo al frente, ¿aplico plazos o no aplico plazos? Nuevamente, presidente, coherencia y respeto. Respeto por la Constitución, respeto por la ley y respeto por nosotros mismos. Dejemos de violentar aquello que estamos obligados a respetar. Cabe la opción de que las referencias periodísticas no sean suficientes para concluir en la responsabilidad penal de una persona, que el caudal probatorio reunido no permite identificar indicios suficientes. Cabe precisar que en el esfuerzo por reunir medios probatorios, todos los altos funcionarios han recibido, presidente, el mismo trato. Pero si alguien me pregunta, ¿por qué no he investigado más en el caso bajo comentario, haber procedido, como lo hemos hecho, a levantar el secreto bancario de toda su familia y personas vinculadas? Respondo, porque no es nuestra función, presidente. Porque si lo hubiéramos hecho, si hubiera roto el trato, el equilibrio y el trato igual que se le ha dispensado a todos los funcionarios públicos. La comisión que he presidido no ha servido, presidente, de instrumento de persecución a nadie. La evidencia que se ha obtenido producto de las investigaciones es lo que ha determinado el curso de las mismas y la redacción de conclusiones y recomendaciones. Un colega afirma: está probado quiénes son los testaferros de Alan García. Yo le digo, un congresista es irresponsable por sus opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Es verdad, así está escrito. Pero nuestra Constitución no autoriza que se abuse de dicha garantía. No está hecha para desinformar a la población. En su caso, lo serio sería indicar quiénes son esos testaferros y precisar las pruebas que sustentan su afirmación. En ese caso, no creo que sea suficiente tomar en cuenta las publicaciones periodísticas. Pero, sobre todo, presidente, insisto, no le corresponde al Congreso perseguir o juzgar a los infractores. En ese sentido, si se conoce la ruta del dinero, corresponderá al Ministerio Público llegar hasta las últimas consecuencias e identificar a los responsables. El expresidente Alan García no goza de privilegio ni de inmunidad alguna. Denuncien si acaso tienen la evidencia probatoria necesaria. Sería su deber. Honren su deber, pero no hagan una noticia falsa. De eso el Perú tiene que estar cansado. Sobre el trabajo, presidente, de las comisiones investigadoras. Se ha querido deslizar la posibilidad
de que la labor de las comisiones investigadoras atemorizaría a los funcionarios públicos y a la empresa privada, así como a los medios de comunicación. Es una posición absurda, presidente. Raro que provenga de alguien con tantas cualidades de gestión y de experiencia política. Bajo ese criterio, presidente, deroguemos el Código Penal, pues para que nadie tenga miedo. ¿Qué hacemos con un Código Penal severo? Deroguémoslo. ¿No? No. Los únicos que deben sentir temor, presidente, son aquellos que desarrollan una conducta ilícita. En democracia, presidente, y por eso nos preocupan las actitudes autoritarias, el hombre justo no debe tener temor de nadie, presidente. El único temor, colegas, que debemos tener es a Dios, que sí está viendo cada uno de nuestros actos y nos va a juzgar. Y nos va a juzgar, porque todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. La siembra es voluntaria, colegas. La cosecha, por el contrario, es obligatoria. Y cosecharemos, sí señor, como quiera que haya un Dios, cosecharemos lo que estamos sembrando. Y ojalá esa cosecha no sean más niños con anemia, más muertos en los hospitales, no sean niños que no tienen derecho a una educación de calidad, no sean más mujeres asesinadas porque nadie se preocupa por la salud mental. Porque la plata, presidente, se fue a los bolsillos de los ricos, de los poderosos, de los corruptos, presidente. Deber moral, colegas, que tenemos que atender. Pero quiero decir algo más. En la comisión hemos recibido la declaración de altos funcionarios y funcionarios técnicos. Cuando se preguntaba a los funcionarios técnicos por qué habían emitido informes técnicos que habían servido de sustento para adoptar decisiones que habían perjudicado los intereses nacionales, respondían que las decisiones eran adoptadas por los altos funcionarios, que ellos no tenían mayor responsabilidad y que la última palabra la tenían los altos funcionarios. Ellos decían, no, yo no. La decisión la tenía el alto funcionario. Cuando venía el alto funcionario, le preguntábamos por qué habían adoptado las decisiones que perjudicaron a nuestro país. Decían que los acuerdos se habían adoptado de manera técnica en base a los informes técnicos. O sea, el de arriba, el de abajo, el de abajo, el de arriba. Sí, presidente, ping-pong, de Tim Marín, de Don Pingüe, así era. ¿Ese es el tipo de funcionarios que se quiere proteger? Funcionarios, presidente, ya di las 2 interrupciones. ¿Ese es el tipo de funcionarios que se quiere proteger? Funcionarios indolentes que no supieron honrar su compromiso con su país y cautelar los dineros de todos los peruanos. Creo que haríamos muy mal si nos preocupamos por esos funcionarios. También se ha dicho que la referencia a los medios de comunicación podría afectar la libertad de prensa. Esa es una afirmación peligrosa. Debemos tener cuidado con lo que decimos. No confundamos las cosas, presidente. No hablamos de lo mismo. Hay que saber diferenciar y separar la paja del trigo. Las actividades ilícitas no están en discusión. El servicio que presta, las actividades lícitas, no están en discusión. El servicio que presta un abogado o un estudio de abogados, las actividades lícitas de comunicación o de difusión que prestan los medios de comunicación no son cuestionadas, presidente, no confundamos. Otra cosa muy diferente es la persecución de los delitos. Para concluir este punto, presidente, toda actividad o conducta considerada delito por nuestro ordenamiento debe ser perseguida y sancionada, sin importar quién la realiza. Acabemos con la impunidad. Por último, se ha hecho referencia a temas procesales constitucionales que considero muy importante destacar. Primero, se constata que hay poca literatura con relación al tema y también es notoria la limitada regulación normativa. Colegas, aquí hay un arduo trabajo pendiente. La regulación, tanto reglamentaria como legal, que existe con respecto al trabajo de las comisiones investigadoras, es un reto que tenemos que asumir.
Hay legislación comparada a la cual podemos acudir y estoy segura que puede ser un producto importantísimo para fortalecer en las mejores condiciones el trabajo de control del poder que ejerce el Parlamento. Segundo, para señalar que este es un tema que no puede ser resuelto ahora, pero adelantemos algunas ideas. Las comisiones investigadoras no realizan trabajo jurisdiccional, no deberían en principio sus procedimientos sujetarse a... Va utilizando 25 minutos. Vamos a darle 3 minutos más, por favor, para que concluya. Presidente, estoy haciendo el resumen de 4 días de debate y estoy tratando de recoger lo que los colegas han dicho. Congresista, lo que yo no quiero es abrir el debate porque usted está haciendo alusión a otros congresistas y lo que menos queremos es que se prolongue más con uso de la palabra porque se sientan aludidos. Por favor, correcto, presidente, tomo en cuenta y agradezco la exhortación que me hace. Las comisiones investigadoras no realizan trabajo jurisdiccional, no deberían en principio sus procedimientos sujetarse a las mismas garantías. Es un error criminalizar la política tanto como judicializar la investigación política. Deben fortalecerse las facultades de las comisiones investigadoras para asegurar y facilitar el acceso a la información que fuere necesaria para atender el mandato del Pleno. Sin perjuicio de lo anterior, en atención a que se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la objetividad en la investigación, el respeto a la reserva de la información, el respeto también a mantener la razonabilidad y la proporcionalidad en las decisiones adoptadas. Por ello considero que pese a que no nos encontramos en un proceso jurisdiccional, se podría extremar la valoración de los casos en los cuales no se ha notificado a la persona para que, dependiendo del cargo y rol desempeñado por el involucrado, se excluya de las recomendaciones. Vamos a coger eso, presidente, porque creemos definitivamente que en un momento tan delicado como el que vivimos hay que extremar este tipo de consideraciones. Por último, se ha propuesto respecto de los contratos celebrados con organizaciones internacionales que participan en los proyectos u obras públicas, incluir una cláusula que permita la fiscalización de la labor realizada por dichos organismos. Presidente, debo precisar que eso no es posible. Pero no es posible, presidente, primero, porque pese a existir indicios suficientes de la existencia de ilícitos, esas organizaciones internacionales han invocado igual la inmunidad diplomática. Segundo, no es posible incluir una cláusula en los contratos porque mediante un acuerdo entre partes no puede modificarse las disposiciones que forman parte de un convenio internacional. No se crea que no hemos hecho el esfuerzo, no se crea que no valoramos efectivamente la sugerencia realizada. Hemos consultado al propio Ministerio de Relaciones Exteriores y lo expuesto es lo que han respondido mediante comunicación oficial. Trabajaremos, sí, presidente, y es un reto para que esto se pueda abordar de la mejor manera, garantizando transparencia y que no haya corrupción. Resumiendo, presidente, lo hecho hasta ahora, las conclusiones a las que arribo son las siguientes. La corrupción está viva, sigue poniendo y quitando presidentes en nuestro país. Sigue manejando a algunos integrantes de nuestras principales instituciones para perseguir e incentivar el odio entre los peruanos. Necesitamos instituciones más fuertes, eficientes y responsables. Se ha dicho que perseguimos esforzados funcionarios públicos o medios de comunicación. No es cierto. Se persigue situaciones irregulares y se recomienda al Ministerio Público investigar a aquellas personas sobre las cuales pesan indicios de una posible comisión de infracción penal. No es cierto que se persiga al funcionario que trabaja de manera responsable. Todo lo contrario, solo con hombres y mujeres comprometidos con los intereses nacionales podremos desarrollar nuestro querido Perú. El control del poder ha sido insuficiente. Esto tiene que dejar lección aprendida. Tenemos que controlar mucho más el ejercicio del poder, especialmente el que está a cargo del Ejecutivo, porque es el órgano encargado de elaborar y ejecutar el presupuesto nacional. Los mecanismos de control han sido burlados, muy fácilmente, casi eliminados, evitados o bloqueados. No permitamos que esto siga pasando. Tiempo adicional.
Esto de forma alguna se convierte en actitud de obstrucción. Por el contrario, si hubiese existido un parlamento que hubiera fiscalizado, que se hubiese interesado en estos miles de millones, no nos habrían robado tanto. No permitamos que ahora nos sigan metiendo la mano al bolsillo a todos los peruanos porque nosotros de pronto decidimos que no queremos ser obstruccionistas. Hagamos nuestro trabajo de manera responsable. El Perú así lo exige. Es verdad que el procedimiento de investigación a cargo de las comisiones investigadoras debe efectuarse de manera regular. Hay necesidad de una mayor precisión, pero también hay que tener en cuenta que nosotros no imponemos ninguna sanción, presidente. El producto de una comisión investigadora no impone ninguna sanción. Nos corresponde investigar, recibir información reservada, analizarla y recomendar. Eso es lo que estamos haciendo, recomendando. Así, conforme al mandato del Pleno, hemos presentado un informe final en mayoría que contiene 40 recomendaciones, 167 imputaciones, 157 respecto de personas naturales y 10 respecto de personas jurídicas. Las conclusiones y recomendaciones han sido efectuadas de la manera más responsable posible. Se ha votado línea por línea el contenido del informe final. Por eso, presidente, solicito la aprobación de este informe final. Es solo el principio de la reacción en contra de la corrupción generada por grupos empresariales brasileños y peruanos en contubernio con funcionarios públicos peruanos de los 3 niveles de gobierno. Para terminar este comienzo, invoco la fortaleza moral que siempre animó la corta pero significativa vida del prócer de la independencia, don José Faustino Sánchez Carrión, cuya palabra siempre viva constituye un mensaje de esperanza para nuestro pueblo. Tenemos el compromiso de luchar contra la desigualdad y la impunidad que perjudican el desarrollo de nuestra sociedad. Una de las principales funciones del Congreso de la República consiste en controlar el ejercicio del poder. Les propongo cumplir en conjunción de esfuerzos nuestro trabajo. De hecho, la comisión investigadora es un ejemplo de trabajo multipartidario. Uno de los productos de la comisión es el importante acervo que se ha reunido gracias al impulso de todos los congresistas, miembros y no miembros. Y quiero destacar, presidente, el interés mostrado y que se ha plasmado en abundante información de la congresista Jenny Vilcatoma, quien en su aporte magnífico ha solicitado a través de la comisión valiosísima información que ha servido para tomar decisiones importantes. Gracias, congresista Vilcatoma. Cerca de 1 millón de páginas digitalizadas cuya revisión por parte de los congresistas y de los ciudadanos se torna indispensable para facilitar y... Para que concluya, por favor. Se lo debemos a los peruanos que aman nuestro país y que tienen la esperanza de contar con un mejor gobierno y que asegure nuestro desarrollo para que todos los peruanos tengan la posibilidad de acceder por igual a los servicios básicos y que todos realicen su derecho pleno al desarrollo de su vida en un ambiente seguro y saludable, sin corrupción y sin autoritarismo. Presidente, solicito la aprobación del informe final en mayoría. Muchísimas gracias. Presidente, requiero asimismo que la votación se realice por la totalidad de cada capítulo. Serían entonces 12 votaciones bajo el orden expuesto en el informe final, hecho que ya ha sido coordinado con relatoría y con varios de los colegas que así lo han solicitado. Tenemos varias cuestiones previas presentadas, algunas...